Vamos a continuar con la palabra que veníamos desarrollando ya hace varios domingos atrás, que tiene que ver con la visión apostólica. ¿De qué? De la iglesia como familia. Dígalo fuerte, visión apostólica de la iglesia como familia. Y en el desarrollo de este tema hemos aprendido un poquito sobre cómo es Dios como papá, ¿sí? Y hoy vamos a avanzar un poquitito más sobre este tema. Yo pensaba, mientras preparaba la palabra, que se iba a orientar hacia cierto lado esto, pero el Señor me cambió todas las cosas, así que vamos a ir un poquito más en cosas anteriores a lo que hoy iba a desarrollar, porque uno de los grandes problemas que tenemos cuando venimos a las reuniones es que no nos podemos sacar el concepto de escuela que traemos. Entonces en la escuela uno avanza en la medida que aprende algo de memoria y lo repite, ¿verdad? Usted da bien la lección, aprobado, pasa al otro grado. En la vida espiritual no es así. No se trata de conocimiento intelectual, se trata de experiencia espiritual. Diga conmigo, no es lo mismo conocimiento intelectual que experiencia espiritual. No es lo mismo. Entonces, los cristianos, los hijos de Dios, crecemos en la medida que más experimentamos a Dios. Por eso hay gente que de pronto dice, yo hace mucho que vengo, ¿y por qué no me tienen en cuenta? No es que no te tengan en cuenta. Lo que pasa es que en la iglesia de Cristo uno crece en la medida que más experimenta a Dios, que más se acerca a Dios, ¿me está entendiendo? No que más caliente una silla, ¿me está entendiendo? Sino en la medida que más experimenta a Dios. Y usted tiene que animarse a ser de esa clase de gente, de los que experimentan a Dios, no de aquellos que sencillamente se conforman con saber algo más. Hoy yo iba a hablar de las características de Dios como Padre, pero ¿sabe qué? El Señor me dice, no vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo saben y por saberlo creen que ya lo están viviendo y no se dan cuenta que hay que experimentarlo. Así que hoy vamos a estar hablando, empezando la primera parte de un tema que se va a llamar ¿qué papá que tenemos? ¿Cómo se va a llamar el tema? ¿Qué papá que tenemos? Decirle al que está al lado, ¿qué papá que tengo? Mire, pero para conocer a Dios como papá tenemos que conocer a Dios. Y escuche bien lo que le voy a decir. No es lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios. Dígalo conmigo. No es lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios. Adrián, mi cuñado, conoce bastante de Messi. Él sabe muchas cosas de Messi, ¿sí? Pero Adrián no lo conoce a Messi, ¿se entiende? ¿Sí? Yo puedo conocer muchas cosas de las cataratas, puedo conocer muchas cosas del glaciar Perito Moreno, pero no lo conozco al glaciar, ¿me está entendiendo? Entonces no es lo mismo tener un conocimiento intelectual de Dios que conocer a Dios. Hay muchas personas que llevan mucho tiempo en las iglesias y que de pronto cuando el pastor abre en una parte de la Biblia dicen, ya me la sé. Aquello yo ya también lo sé. Pero no se trata de saber aquí, sino se trata de tener un conocimiento. Y cuando la Biblia habla de conocimiento, ¿sabe de qué está hablando? De intimidad. En el Antiguo Testamento dice que Adán, ¿qué hizo con Eva? ¿Qué hizo Adán con Eva? La conoció. ¿Se da cuenta? Y habla de la intimidad sexual que tuvieron y de ahí nacieron los hijos de ellos. ¿Me está comprendiendo? Entonces cuando la Biblia nos habla de conocer, es una palabra muy amplia, que no solamente involucra el adquirir conocimientos intelectuales, sino el tener una intimidad con aquello que pretendo conocer. ¿Se entiende? Entonces, hay un nivel de conocimiento al que podríamos llamar intelectual y otro muy distinto que es el experimental, el de la experiencia.
Cuando hablamos de conocimiento de Dios, cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de un conocimiento que procede de una intimidad que me permite experimentar a Dios. Pero los que pasaron hoy a dejar sus diezmos, el Señor les dio una palabra a ustedes, y es que van a generar un ambiente espiritual. Porque tiene que creerlo. Ese ambiente espiritual empieza con esa intimidad con Dios, que va más allá del cumplimiento de hacer un devocional diario. Va más allá de decir yo todos los días leo la Biblia y todos los días oro. Apunta a una intimidad con Dios. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, ¿usted cree que al otro día ya dejó de tenerlo? Cuando Dios nos encuentre, cuando nos encontramos con Él, de nosotros depende permanecer en Él o tomarnos e irnos de su presencia. Yo creo que una persona que tiene un conocimiento, que tiene un encuentro con Dios, no se quiere ir nunca de Dios. Y sigue trabajando, sigue estudiando, sigue haciendo sus tareas, pero sigue espiritualmente en una comunión, en un conocimiento que cada vez se hace mayor de Dios. Amén. Intelectualmente podemos conocer en el sentido de saber muchas cosas, y eso está bien. Sin embargo, cuando nos referimos a Dios, vamos a encontrarnos que hay una gran diferencia entre conocerle y conocer de Él. Hay quienes pueden hablar de Dios muchas cosas, pueden citar muchos versículos sobre determinados temas. Sin embargo, conocimiento intelectual termina envaneciéndonos, enorgulleciéndonos. Mientras que cuando tengo un encuentro con Dios, lo que me va a pasar es que me envuelve su amor de tal manera que no hay lugar para el orgullo. Y ya lo va a ver usted más claramente a través de la palabra. Desde la antigüedad, Dios tuvo la iniciativa de darse a conocer en este sentido al ser humano. ¿Me está comprendiendo? Es decir, cuando Dios hizo que el ser humano lo conozca, no se estaba refiriendo a que el ser humano pueda nombrar determinadas cualidades de Dios, pueda saber dónde está Dios, cómo es su trono, los ángeles. No, lo que Dios quería es una intimidad con el hombre. Por eso es que Abraham fue uno de aquellos primeros que tuvo esa intimidad con Dios. Y Dios le aparecía a Abraham. Moisés está también encolumnado dentro de esos hombres, tremendos siervos de Dios, que le conocieron. Y encontramos una pequeña cita en Génesis de un tal Enoc, que tenía tanta intimidad con Dios que terminó yéndose con Dios. No conoció la muerte como nosotros la conocemos. ¿Me está comprendiendo? Porque tuvo una intimidad, un conocimiento de Dios que va más allá de lo intelectual. Digan conmigo, mi problema es que quiero encontrar las cosas acá. Y acá no se puede. Mire, ¿cómo usted piensa que esta cabecita, y a mí, mire, me tocó una chiquitita, ¿no? Algunos al menos tienen una grande, ¿verdad? Pero yo con esta cabecita chiquita, ¿qué me va a entrar a mí conocimientos tan elevados como los de Dios? ¿Cómo puedo entender a Dios? ¿Cómo puedo entender con esta cabecita que Dios es eterno? Que Dios no tiene principio ni fin. ¿Cómo puedo entender estas cosas? ¿Me comprende? Entonces no se trata de un conocimiento intelectual. Así que usted sáquese el síndrome de escuela y aprenda a ser un hijo de Dios. Amén. Aprendamos juntos, porque yo también estoy aprendiendo. Les decía que Dios desde la antigüedad tuvo la iniciativa de darse a conocer al ser humano. Si me acompañan en una lectura rápido, yo les voy a leer varios rápido hoy, ¿sí? Después vamos a quedarnos en uno y lo vamos a meditar un poco más. Isaías 43, 10 al 11. Isaías 43, 10 al 11 dice así, yo solo voy leyendo, ¿sí? Discúlpeme. Dice así, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. Mire, ¿para qué lo había escogido Dios? ¿Para qué lo había escogido? Para que le conozca y creáis y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay
palabras que Dios le da a este profeta, que Dios da a través de este profeta. Dios, en el propósito de hacerse conocer con el hombre, lo llama al hombre ¿para qué? Para tener una intimidad con él. Jeremías 33:3, usted ya lo debe conocer de memoria este pasaje que dice: clama a mí, ¿y qué más? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted quiere conocer a Dios, tiene que entender que todavía no le conoce, que no se trata de saber versículos de la Biblia, que está bueno. Mire, mi papá era una persona, un ejemplo en esto de conocer pasajes bíblicos. Mire, cientos de pasajes bíblicos se los conocía de memoria. Después, si quiere, le doy el método que él usaba para aprendérselo, infalible. Se aprendía cientos de versículos bíblicos. Yo me acuerdo que cuando muchas veces me estaba preparando, leí y le preguntaba: papá, ¿dónde dice tal cosa? ¡Pum! Y me daba la cita. Era increíble cómo sabía versículos de la Biblia. Ahora, está bueno esto y es importante. Todo aquel que ha conocido a Dios, sin duda que se aboca a la lectura de la Biblia, a conocer más, ¿verdad? Pero no se quede en lo intelectual. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No es lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que Jesucristo vino al mundo y en el propósito salvador de Cristo estaba el dar a conocer a su Padre como Padre. Así lo leemos en Juan 1:18. Mire lo que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí dice algo muy grosso, muy tremendo. No sé si usted lo ha notado, porque quizás Jesús tendría que haber dicho: el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y no dice así, dice que está. Porque Jesucristo estaba revelándonos que en nuestra relación con Dios podemos estar en dos partes a la vez. Podemos estar con Dios y estar en este mundo. Aquel que ha conocido a Dios no se aparta más de Dios. ¿Me está comprendiendo? En donde quiera que esté, donde sea que esté pasando la situación que esté pasando, no va a poder estar fuera de Dios. Nuestra hermana decía cómo Dios le sanó de la depresión, le sanó de la fobia. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué produjo esa sanidad? El que ella se diera cuenta que su Dios siempre está con ella y nunca la va a dejar. Amén. Esa presencia de Dios está siempre. El primer paso para conocer a Dios como Padre es justamente aprender a desarrollar una actitud de niños para poder recibir su conocimiento. Si usted a un niño le dice: vos no sabés nada, ¿qué le dice el niño? Tenés razón, ¿verdad? No se pone a discutirle, pero usted le dice: vos no sabés nada, y usted dice: no, ¿cómo no voy a saber? Hace cuánto que vengo a la iglesia, yo ya sé esto, yo ya sé aquello, yo ya sé lo otro. Entonces el Espíritu Santo no puede empezar de cero con usted. ¿Me está comprendiendo? Entonces tengo que aprender a desarrollar una actitud de niño, una actitud que aprendo a creerle a Dios como fuente de mi bendición y de la sabiduría. Mateo 11:25 dice la palabra de Dios así, 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, va caminando Jesús, me lo imagino yo, y de pronto él dice esta oración: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Estamos hablando de conocimiento espiritual. ¿Se las reveló a quién? A los niños. ¿Y se las escondió de quién? De los sabios. ¿Me está comprendiendo? Las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Usted quiere conocer a Dios, tiene que aprender a ser como niño. Porque si usted no aprende a ser como niño,
no puede conocer a Dios. Mire qué sencillo que es. Sí, Padre, dice el versículo 26, porque así te agradó. Y sigue diciendo el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, y cuando empezamos a leer la Biblia y empezamos a leer los Evangelios, Jesucristo nos empieza a revelar al Padre. El gran problema es que esta revelación espiritual choca con un montón de ideas y de conceptos que ya lo tenemos nosotros. Choca con el ya lo sé. Entonces Jesucristo nos habla del poder de Dios y nosotros adentro decimos ya sé. Y ya no le prestamos atención. Y no nos damos cuenta que cuando Jesús nos muestra el poder de Dios no es para que lo sepamos intelectualmente, sino para que lo experimentemos. ¿Está entendiendo? Se cuenta de un gran siervo de Dios, un evangelista, pero a nivel mundial, el pastor Anacondia, que cuando él conoció de Cristo, lo contaba su hijo en una reunión de líderes, cuando él conoció del Señor y empezó a leer la Biblia y leyó que aquellos que creen en Jesús pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían, ¿sabe qué hizo? Se fue a un hospital y se fue a una sala donde están todos los internados para orar por la gente. Entonces empezó cama por cama. Mire, yo soy un hijo de Dios, quiero orar por su vida, ¿usted me deja que ore por usted? No, mira, la verdad que no. Va a la otra cama. Mire cómo le va, me gustaría orar por usted, Dios lo puede sanar. No, hijo, ya hace mucho que estoy así. Bueno. Y bueno, siguió y le llegó a la última cama una persona, no recuerdo bien la historia, pero una persona que no podía contestar. Estaba paralizado. Así que como no le podía decir ni sí ni no, este siervo de Dios oró sobre esta persona. ¿Sabe qué pasó? Se empezó a mover, empezó a hablar. Se sanó. Milagro de Dios. Cuando él abrió los ojos y estaba esta persona allí parada delante de él, tenía a todos los otros enfermos a la vuelta de él pidiéndole que ore. ¿Me está entendiendo? Porque este hombre no se conformó con saber intelectualmente que Dios tiene poder para sanar. Él quería experimentar ese poder de Dios en su vida. Y este es el gran problema que tenemos los hijos de Dios. Nos conformamos con saber de Dios. Dios no quiere que sepamos de Él. Si no hubiera formado escuelas donde se enseñe de Dios, Dios formó iglesias y las iglesias somos familias y en las familias conocemos a los miembros de nuestra familia y en esta familia tenemos que aprender a conocer a nuestro papá Dios. Amén. A conocer su palabra, a conocer que lo que Él dice es y no es otra cosa. Amén. ¿Me está comprendiendo a dónde estamos yendo? ¿Sí? Cuando desarrollamos una actitud de niños, podemos encontrar un sentido mucho más grande a lo que el Señor Jesús dice en Juan 14:6. Dice Jesús, ya lo sabe usted de memoria, pero vamos a leer varios versículos más. Este le dejo que usted lo busque. Juan 14:6 al 11. ¿Ya lo tiene? Vamos, tiene que ser rápido en buscar la Biblia. Juan 14:6 al 11 dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escuche bien, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Por dónde tiene que pasar? Por Jesucristo. Tiene que desarrollar ese encuentro con Jesús. Jesús le ha salvado. Ha ocupado su lugar en la cruz. A mí me impactó mucho lo que leí una vez en un libro que se llamaba Las 7 palabras de la cruz, de autor anónimo, que por ahí quizás si usted lo encuentra le voy a pedir que por favor me lo haga llegar, porque lo presté a alguien y no sé a quién, y se fue y no volvió más. Pero un libro precioso. Y este decía, en aquella cruz estaba escrito tu nombre.
Y Jesús fue y tomó tu lugar. A mí me quebró por entero eso. Conocer a Jesús es conocer el amor del Padre. Así como ama a Jesús, así ama a Papá. Así como Jesús trabajó para el bien de la gente, así trabaja Papá. Así está haciendo las cosas por todos nosotros. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por eso en Colosenses el apóstol Pablo dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Felipe le dijo, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe no le entraba, ¿no? Él tenía que tener un conocimiento intelectual, ¿sí? Humano. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquella persona que conoce al Padre muestra las obras del Padre. Amén. Por eso Jesús podía decir, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y podemos decir así nosotros, si me conoces a mí, estás conociendo cómo es Dios. ¿Cuánta gente saldría corriendo, verdad? No querría saber nada de Dios. Qué responsabilidad que tenemos, no solo de conocer, sino de dar a conocer a Dios como Padre. ¿Cómo puedo saber que he llegado a conocer a Dios como Padre o como mi Padre? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber que he llegado a conocer a Dios como mi Padre o como Padre? En primer lugar, una persona que ha conocido a Dios o que alcanzó a conocer a Dios es alguien que se transforma. ¿Ya tiene la respuesta? Una persona que ha conocido a Dios como Padre es una persona transformada. No es lo mismo que antes. ¿Me está entendiendo? Se renueva, tiene cosas nuevas en su vida. No puede ser que una persona diga, yo he conocido a Dios y viva como vivía antes. Por ejemplo, usted tiene que saber, y va a estar de acuerdo conmigo, que todo conocimiento tiende a transformar nuestras vidas, para bien o para mal. Por ejemplo, usted habrá escuchado decir de alguien, se ve que conoció el dolor. Usted escuchó decir, mira, esa persona se ve que conoce el dolor. ¿Por qué? Porque uno lo ve compasivo, que realmente no le pasa por desapercibido el dolor de otro, ¿verdad? Porque esa persona conoció el dolor. No es que fue un seminario donde le enseñaron cómo se escribe dolor, de dónde viene la palabra dolor y cómo se deletrea dolor. Es una persona que conoció el dolor, se metió en el dolor y como supo lo que es el dolor, puede comprender al otro que tiene dolor. ¿Me está entendiendo? O de otras personas que se dice, se ve que conoció lo que es la escasez. ¿Por qué? Porque es generoso. Porque parece que ya se dio cuenta que te quedaste con ganas de algo y dice, toma, come más. Hay otros que conocieron la escasez y le hizo mal, no se volvieron mezquinos y no comieron. Pero aquel que conoció la escasez y que Dios lo sacó, no que salió por su cuenta, sino que Dios lo sacó, es una persona que se vuelve generosa. Es una persona que puede mirar con compasión a los demás. O también está esta otra frase que dice, se ve que conoció el fracaso. Porque una persona que conoció el fracaso, que lloró el fracaso y Dios lo levanta, es una persona que aprende a animar a otro cuando está fracasando, que aprende a darle fuerza al que está caído. ¿Me está entendiendo? Por eso cuando hablamos de servir a Dios, Dios nos tiene que capacitar, y esto no pasa en un seminario, esto pasa en la relación con Dios.
y poder darnos cuenta que todas las cosas que vivimos estaban planificadas por Dios, usadas por Dios para enseñarnos cosas que pudieran bendecir el día de mañana y que pudiéramos conocerle a Él. Entonces, ¿cómo puedo saber si conozco a Dios? Mire, voy a darle por lo menos 3 características de cómo es una persona que conoce a Dios. En primer lugar, uno se da cuenta de una persona que conoce a Dios por su manera de hablar. Busque conmigo 1 de Corintios 15, 33 y 34. 1 de Corintios 15, 33 y 34. Dice así la palabra: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Saben qué se manifiesta? Las personas que no conocen a Dios en la manera de hablar. Tienen malas conversaciones. Malas conversaciones. La crítica es una de esas malas conversaciones. Critica todo lo que se le cruce. Y yo no estoy diciendo que seamos gente ingenua, que no se da cuenta de lo que está pasando, pero la crítica no nos lleva a ningún lado. No mejora las cosas la crítica. Cuando yo a alguien confronto y le digo esto está mal en tu vida, ahí lo estoy bendiciendo. ¿Me está comprendiendo? Pero cuántas veces nos prendemos en estas malas conversaciones y criticamos al gobierno, criticamos al verdulero, criticamos a los precios, criticamos, todo criticamos. Y nosotros estamos ahí, parece que ya nos quedó la iglesia, decimos amén a todo, porque hay que hacer esto, amén, hay que hacer, amén, todos decimos amén. Malas conversaciones. El chisme es otra mala conversación. La queja es otra mala conversación. Las palabras deshonestas son malas conversaciones. Los dobles sentidos son malas conversaciones. Las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. ¿Usted alguna vez vio corromperse algo, como por ejemplo herrumbrarse algo? ¿Qué sucede de un día para el otro? No, ¿verdad? Usted deja algo afuera, una bicicleta afuera y están las llantas bonitas, brillosas, sale al otro día, siguen igual, al otro día siguen iguales, pero de pronto la deja ahí un mes y cuando sale se da cuenta que ya no están igual. Porque se han ido corrompiendo por el agua, por el oxígeno. No es algo que sucede de un momento para otro. Así están pasando con las buenas costumbres. De pronto vos decís, yo no sé por qué, ya dejé de leer la Biblia, dejé de tener el entusiasmo de ir a la iglesia, dejé de estar interesado en las cosas de Dios, no sé por qué, de pronto ya mi matrimonio no es lo que era antes, yo no sé por qué, ahora los hijos para mí son una carga, antes yo me desvivía por llegar a la casa, ahora voy despacito, no quiero ni llegar. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo antes era el primero en llegar a la iglesia, ahora llego al último. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y es una señal de que no conoces a Dios. ¿Está comprendiendo? Antes era un buen estudiante, ahora no, me llevo 4, 5. Las malas conversaciones, estudiantes, corrompen las buenas costumbres. En segundo lugar, uno puede ver a una persona que no conoce a Dios en su comportamiento.
Tito 1:16 dice así. Profesan, bueno, espero que lo busque. Tito 1:16. Dice así la palabra, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se lo leo este mismo versículo en la versión del lenguaje actual, y dice así. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos, desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Qué tremendo, ¿no? ¿Usted cómo es? No me diga que usted es odioso. Usted es odiosa, ¿no? ¿Sabe qué es una persona odiosa? Que se hace odiar. Claro, usted está diciendo, ay, no hay que odiar. No estamos diciendo que hay que odiar, estamos diciendo que capaz que usted se hace odiar. Que quizá usted se lleva mal porque se hace odiar. Porque contesta mal, porque trata mal. Porque muestra desinterés. Porque usted está metido en lo suyo, no le importa lo demás. ¿Sabe que esa es una característica de una persona que no conoce a Dios? Se vuelve odioso. Pero dice algo más. Desobediente. ¿Cómo es usted? ¿Desobediente o desobediente? ¿Qué le parece? Una persona desobediente es una persona que no hace caso. Usted dice, ya sé. Bueno, usted ya sé. Usted seguramente ya tiene muchos ejemplos de otras personas desobedientes, ¿verdad? De sus hijos. ¿Y usted cómo es con Dios? ¿Desobediente? ¿Usted le hace caso a Dios? Usted muchas veces recibió consejos, ¿los hizo caso? ¿Cuántas veces usted fue buscando un consejo de parte de Dios y Dios se lo dio? Y ahí está el consejo guardado en la casa, para que lo obedezca a otro, porque yo no puedo. Así dice el desobediente. Y no se da cuenta que es rebelde. Porque la persona que no conoció a Dios, ¿cómo le va a obedecer a Dios? Tiene conceptos equivocados de Dios, por eso no puede ser obediente, anda en cualquiera. Incapaces de hacer algo bueno. Reprobados, dice, en cuanto a toda buena obra. ¿Cómo va usted con las cosas buenas? ¿Las hace o no las hace? ¿Qué le parece? ¿Es bueno para lo bueno o bueno para lo malo? Que Dios nos libre de ser gente que no conoce a Dios. Finalmente, dos más. Una persona que conoce a Dios es una persona que se la conoce porque obedece a Dios. Dice 1 de Juan 2, 3 y 4, 2, 3, 4 y 5. Escuche bien. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Mire, es así de sencillo. El que conoce a Dios, el que ha tenido un encuentro espiritual con Dios, se encuentra sumergido en el amor de Dios. Y lo que más quiere hacer es obedecerle a Dios. Es hacer lo que Dios quiere. Por eso dice, en esta persona se ha perfeccionado el amor. Porque ha tenido un encuentro con el amor de Dios. ¿Se acuerda de la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerda de aquel abrazo del padre? ¿Se acuerda de aquel hijo que le dijo, padre, pecado contra el cielo? Cállate, hijo, vení, un abrazo, vení para acá. Ahí como estaba, sucio, hediondo, lo abrazó su papá, lo llamó a su siervo, vamos a ponerle vestido, vamos a ponerle calzado, van a ponerle un anillo en su dedo. Conoció el amor, conoció a su papá. ¿Usted cree que él tenía idea de
le cruzaba por su cabeza la idea de volverse de nuevo a cuidar chanchos, de volverse a dilapidar las cosas de su padre? Yo creo que no, porque había tenido un encuentro con el amor de su padre. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿sabe? Cuando una persona tiene un conocimiento de Dios, difícilmente esa persona no le haga caso a Dios. Me acuerdo de estas palabras textuales de mi padre, mi papá, Edmundo. Él decía que cuando se levantó al otro día de haberse entregado al Señor Jesús, no veía las horas de que sea domingo de nuevo para ir a la iglesia o de encontrarse con algún cristiano en la calle para que le hable más de Dios. Quería saber qué tenía que hacer ahora. Era un hijo de Dios. ¿Me está comprendiendo? Había tenido un encuentro personal con Jesús. Lo había conocido a Dios. El que conoce a Dios le obedece a Dios. No puede ser que usted diga yo conozco a Dios y anda haciendo lo que usted quiere. Usted no ha conocido a Dios. Y esta noche usted tiene que conocerlo. Finalmente, el que conoce a Dios ama a Dios y a sus semejantes. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice: amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sin duda, como a todas las personas, le habrán pasado cosas feas. Le habrán traicionado, le habrán mentido, le habrán hecho cosas feas. Nos toca pasar a todos los seres humanos, ¿verdad? Lo que nos pasa a los cristianos es que no nos quedamos ahí odiando a esa gente que nos hizo daño. ¿Sabe qué hacemos los cristianos? Amamos. Cuando uno conoce a Dios, ya no te importa lo que te hagan, lo que te digan, porque conoces a Dios. ¿Me estás comprendiendo? Cuando uno conoce a Dios, no hay espacio en tu alma para el odio, para la venganza, para que le vaya mal al otro. No hay espacio para eso, porque conocer a Dios es conocer el amor de Dios. Y eso es lo que tiene que pasar esta noche. Si vos podés tener un encuentro con ese amor de Dios, si vos podés tener un encuentro espiritual que realmente supere todos tus conocimientos intelectuales, vas a llevar una vida diferente. No ves, pero quizás te quedaste en el camino. Hoy tenés que levantarte y empezar a generar un encuentro mayor con Dios. Anoche, cuando estaba orando por los jóvenes, sentía que habían mantos que estaban ahí guardados y que no se estaban usando. Y hoy estoy sintiendo lo mismo. Que hay mantos de oración que están ahí guardaditos esperando una vigilia. No, el manto no es para la vigilia, el manto es para todos los días. Para que todos los días usted se pueda postrar. No para buscar a Dios, sino para hacer más grande lo que ya tiene con Dios. Amén. Quiero invitarle a que usted vea conmigo un video de una canción que impactó mi vida hace mucho tiempo y que la verdad creo que también va a impactar la suya, porque le hemos puesto algunas imágenes donde usted se va a ver también allí reflejado.
relación con nuestra familia, que no es una relación intelectual, es un conocimiento, una experiencia. Cuando decimos papá, cuando nombramos a uno de nuestros hermanos, tenemos un conocimiento que va más allá. A mí no me enseñaron, no me sentaron y me enseñaron sobre mis hermanas. Yo las experimenté, conocí sus vidas y ellas me conocieron a mí. Y así con mis padres. Y así también tiene que ser con tu Padre. Hoy el Señor está deseoso de darse a conocer con vos. Deseoso de que puedas tener un encuentro profundo con Él. Un encuentro que transforme tu vida, que transforme todo tu ser para siempre. Así que yo quiero invitarte a que si tenés este propósito en tu vida, te puedas poner de pie. Y que puedas decirle, Señor, allí donde estás, puedas decirle, Señor, hoy yo me pongo